Mientras muchos se tomaban un respiro de verano y las grandes ciudades cambiaban la agitación por la atonía típica del mes de agosto, mientras la agenda política ponía el foco en las elecciones anticipadas y otros confiaban en que lo peor de la crisis ya había pasado, había especuladores que estaban al acecho, decididos a apostar fuerte aunque eso significara poner a muchos países en una situación límite. 3.30 pago 15. No, esperad. Sí, eso es para dármelo, ¿eh? Bueno, anda la figura del 21. Sigo pagando 28.15, venga. Hay gestos que dicen más que muchos análisis financieros. Los rostros que hemos podido ver en las últimas 2 semanas resumen la conmoción que está viviendo la economía. Lo que empezó como un movimiento especulativo hacia la deuda italiana y española se ha trasladado a las bolsas, que a pesar de cerrar la semana en positivo, han sufrido las mayores caídas desde que estalló la crisis. Tanto es así que las autoridades europeas han prohibido durante 15 días las operaciones a corto plazo en las bolsas de Francia, España, Italia y Bélgica. Una medida temporal para disuadir a los especuladores que juegan a la baja y crean rumores intencionados para sacar provecho. Casi el 60% de esas operaciones especulativas incluso las realizan operadores informáticos, programas informáticos que se llaman operaciones de alta frecuencia, a una velocidad de $1.000 millones cada 4 segundos. Han convertido la economía en un casino. Apuestan sobre seguros en un país, luego a otro, van tomando posiciones y así van destrozando la economía en donde aterrizan. Aunque las teorías conspirativas siempre son muy atractivas porque explican todo con mucha facilidad, yo no creo que haya ninguna concertación para atacar al euro o al sistema monetario europeo o a la Unión Europea como tal, sino movimientos dirigidos a ganar dinero, aunque fuera a costa de la desaparición del euro y de una catástrofe de dimensiones enormes en la Unión Europea y en la economía mundial. ¿Y cuál es? Es decir, lo resumiría diciendo, la filosofía es hagamos dinero, caiga quien caiga. Mira, 7,5 te pago en el... Hasta los brokers más veteranos estaban asustados. Tras la intervención del Banco Central Europeo, la prima de riesgo de España se ha estabilizado, pero no antes de haber sometido a estos profesionales a la mayor tensión de los últimos años. Este gráfico que vemos aquí es el movimiento que ha producido la deuda española y la deuda alemana en estos últimos, desde el mes de abril hasta hoy. Si te fijas, este es el momento que rompe los 400 puntos básicos de diferencial, que se produce pues aproximadamente el día 2 de agosto, 3 de agosto, donde vemos ya rentabilidades del bono español del 6,40, rentabilidades preocupantes. ¿Esto indicaría, por ejemplo, que el Banco Central Europeo está interviniendo aunque no se da directamente? Puede ser que la orden de compra, cualquiera de estas órdenes de compra vengan del Banco Central Europeo directamente. Pero no estamos seguros. Pero no podemos asegurarlo porque desconocemos, el mercado es ciego y ahí no se puede, se atisba por el movimiento tan fuerte que se produce. Estamos 7,782. En España hay media docena de grandes sociedades de intermediación. Esta compañía tiene 800 clientes y puede llegar a gestionar cada día unos 1.000 millones de euros en el mercado español de deuda pública. La habilidad fundamental de un broker es tener agilidad de movimiento, sobre todo a la hora de poder ver y analizar cualquier dato, cualquier cifra, cualquier movimiento, hasta incluso psicológicamente poder atisbar lo que puede pasar en el mercado, dependiendo un poco, porque no nos engañemos, esto al final es un juego de cartas, donde hay gente que apuesta por comprar, gente que apuesta por vender, y donde uno, en este caso el intermediario, que seríamos los que damos las cartas, pues tenemos que saber en qué lado está la mejor mano, ¿no? ¿Cómo te sientes, Javier? Tengo que chequearle. 80 me lo va a dar, pero... El esquema es complejo, pero para hacerse una idea, alguien que haya sabido mover su dinero en los días de incertidumbre puede haber ganado 700.000 euros en una operación de 10 millones. El momento de mayor agitación se produjo hace una semana tras unas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, que lejos de calmar a los especuladores, aumentó su voracidad.
Estoy muy sorprendida por su justificación de hoy sobre la compra de bonos, porque hasta donde sé, el sistema euro solo está comprando bonos portugueses e irlandeses y no han comprado bonos italianos. E Italia, como sabemos, está haciendo frente a nuevas presiones, así que... He dicho que no haría más comentarios. Así que no voy a hacer más comentarios. Con la prima de riesgo italiana y española sobrepasando la línea roja de los 400 puntos, Trichet convocó de urgencia a su comité de dirección y anunció lo que muchos opinan que debería haber anunciado antes, que el Banco Central compraría bonos italianos y españoles. La medida ha surtido efecto. La prima de riesgo se ha estabilizado, pero parte del daño ya estaba hecho. Se estima que aproximadamente por cada 100 puntos básicos, es decir, por cada 1% de rentabilidad adicional que el Estado español paga por su deuda, significa que en torno a 10-12 mil millones de euros tiene que ir a servicio de esa deuda y no van a ir a inversión productiva. Con lo cual, evidentemente, la subida de la prima de riesgo tiene un efecto pernicioso sobre la actividad económica. Ahí hay un paralelismo también para entender las cosas muy facilito de seguir, que es en Estados Unidos tienen un banco central único que es la Reserva Federal y tienen un Ministerio de Hacienda único que es el llamado Tesoro norteamericano. En Europa tenemos un Banco Central único que es el Banco Central Europeo, pero no tenemos un Ministerio de Hacienda o un Tesoro único. Y eso es lo que está provocando que esta crisis sea tan aguda, que hay una política monetaria común, pero no hay una política fiscal común. El patriótico mensaje que Obama lanzó el pasado lunes confirmaba que el repunte de la crisis había traspasado el umbral de la zona euro. Los mercados subirán y bajarán, pero esto es Estados Unidos de América. No importa lo que pueda decir cierta agencia, siempre hemos sido y siempre seremos un país de AAA. Bastó que una de las mayores agencias de calificación, Standard & Poor's, rebajase la puntuación al país más poderoso para que el miedo a una segunda recesión se extendiese como un efecto dominó en las bolsas más importantes del mundo. Para muchos analistas, las agencias de calificación tienen buena parte de culpa de la crisis financiera. 3 compañías norteamericanas, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, se reparten el privilegio, pero también la responsabilidad, de poner nota a la solvencia económica de los estados. Standard & Poor's justifica su decisión en el aumento de la deuda y el debate que ha mantenido a Estados Unidos al borde de la suspensión de pagos. Pero nadie olvida que estas agencias son las mismas que en su día dieron un sobresaliente a las hipotecas basura que desencadenaron la crisis. Uno de los problemas que el funcionamiento, sobre todo el funcionamiento restringido, en condiciones prácticamente de oligopolio, de oferta muy reducida, de estas agencias, lo que pone de manifiesto es un eventual conflicto de intereses, porque no solo se limitan a producir evaluaciones sobre el riesgo de solvencia de los emisores de bonos, sino que también llevan a cabo servicios de consultoría, de asesoramiento a esos emisores y en muchos casos, como efectivamente usted dice, están participadas accionarialmente por empresas de la industria de servicios financieros que alimentan sospechas razonables de manifiestos conflictos de intereses. Por eso es sensato que una de las conclusiones de esta crisis sea la regulación estricta, distante de la autorregulación de este tipo de agencias. Bueno, compañeros, yo moderé la semana pasada. Más allá de las grandes cifras, muchas personas se preguntan a dónde va a conducir todo esto y si hay alguna alternativa. Diversos economistas hablan del final de un ciclo, de la urgente necesidad de regular los movimientos de capitales y las transacciones financieras. Algunos de ellos, agrupados en la Comisión Económica del 15M, debaten sus propuestas a pie de calle, confían en que otra economía es viable y exigen medidas concretas como la creación de un nuevo impuesto a los grandes patrimonios. Lo que ha aumentado recientemente la deuda pública es como consecuencia de las ayudas que el Estado ha estado dando a la banca. Y resulta que ahora, como consecuencia de ese mayor endeudamiento público por ayudarle a la banca, que luego se llevará a su bolsillo los beneficios, resulta que el Estado tiene una deuda
más importante, que está en torno al 60% del PIB, pero que aún está muy por debajo del porcentaje de deuda privada, que está en torno al 300%. Por lo tanto, sigue siendo el problema de la deuda, sigue siendo privado. Según los datos que se van conociendo en el segundo trimestre, la desaceleración ya está aquí. Pero lo que ahora está en juego es si el miedo a la recesión seguirá planeando sobre la economía o si la ansiada recuperación será posible en la segunda mitad del año. Así es que una cierta desaceleración, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Central Europeo, lo dicen todos los analistas, una cierta desaceleración, pero en fin, de ahí a llegar a la recesión, sinceramente creo que en absoluto va a haber una recesión. Las palabras de Elena Salgado preceden a las medidas que el Gobierno aprobará en los 2 consejos de ministros de este mes de agosto. Entre ellas, una reforma del impuesto de sociedades y de la contratación a tiempo parcial y un recorte del gasto farmacéutico. El Gobierno no ha desvelado si ampliará la ayuda de 400 euros a los parados que siguen cursos de formación. Pero ni las ayudas millonarias a la banca, ni los duros planes de ajuste contienen la furia especulativa que esta misma semana apuntó a países como Francia. Aunque todo quedó en una falsa alarma, Sarkozy y Angela Merkel han tomado buena nota y se reunirán la semana próxima para mejorar la gobernanza de la zona euro. Algunas personas creían que los movimientos especulativos en Europa se iban a centrar solo en la caza menor, en los países periféricos, Irlanda, Portugal, Grecia, España. No, al revés, van a ir siempre a por las piezas mayores. No serán solo esos países los que van a ser afectados, será Francia y terminará siendo Alemania. Es cuestión de tiempo. El color político tampoco es decisivo. Tenemos gobiernos de derechas, tenemos gobiernos de izquierdas. La existencia de una burbuja inmobiliaria tampoco. Hay países que lo tienen, como el caso de España. Italia, al contrario, no tiene un estancamiento de los precios inmobiliarios desde hace años. Luego, yo creo que ese ataque tiene más que ver con la idea del euro, es decir, con la idea de la existencia de o no de estructuras supranacionales que sean capaces de responder de forma contundente a ataques como los que se están produciendo. Cada vez hay más señales de alerta sobre el riesgo de mantener un esquema financiero que basa sus beneficios en una economía virtual. Diversos analistas hablan de lo que podría ser una batalla final entre el poder político y el poder financiero. O los gobiernos adoptan medidas coordinadas para regular el funcionamiento de los llamados mercados, o el estado del bienestar correría un serio peligro. Sin duda, de todas formas, después de esta crisis el mundo no va a ser igual. Lo que sí ha revelado esta crisis es que economías que parecían muy poderosas y que parecían invulnerables a los avatares del mercado, como es el caso de la economía de los Estados Unidos, ya no lo son. Qué duda cabe que el dólar, la hegemonía del dólar de los Estados Unidos, se verá poco a poco debilitada como consecuencia de la irrupción de otras monedas o como consecuencia del menor favor que le otorguen economías emergentes como la China. Hombre, a corto plazo parece que vamos a seguir con más de lo mismo. Probablemente con más regulación, de hecho ya hay más regulación como consecuencia de estos primeros 4 años de crisis, ¿no? Lo que pasa es que los agentes en el mercado financiero son muy hábiles a la hora de evadir ese tipo de regulaciones y de encontrar huecos, agujeros por donde agujeros legales por donde volver a realizar prácticas muy parecidas. Tras 10 días de tormenta, una relativa calma ha vuelto a los mercados, pero nadie apuesta hoy por un panorama despejado. Los grandes especuladores nos han hecho olvidar que los mercados somos todos, en la medida en que depositamos nuestro dinero en fondos de inversión o planes de pensiones, que luego acaba cotizando en bolsa, en deuda pública o en divisas. Una ecuación muy compleja, en la que algunos hacen su agosto, mientras muchos otros pierden su dinero. Y una economía global que ahora, más que nunca, necesita soluciones globales. 30 pavos 15. No, esperad. Sí, 15 pavos. Pago 15. 15 pavos entre los 30. Pago 98. ¿Te ha quedado los...? Sí, eso es para dármelo, ¿eh?